Así que usted va a tallar todo el maxilar y no pierde la habitual. ¿Pero dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? Mire, esta figurita que está acá quiere decir que tiene más o menos 40 y pico de años. Era mi 6 pesos. Que yo le había puesto un cosito de papel. Así que mire, me gustan esas fotos antiguas porque a mí no sabía lo que pasaba, pero me llamaba la atención. Y había aprendido a hacer inducción. Entonces empezaba a mirar, y digo, ¿qué pasa acá? Decía yo, ¿qué pasa? Ahora, si fuera pobrecito, yo no lo tenía. No sé si alguien lo tenía o no. Pero fíjense que yo puedo saber si este muchacho va a llegar a esto y yo puedo tener un tratamiento simple, barato, económico y reversible. ¿Saben lo que es reversible? Que si está mal hecho lo saco y está como estaba antes, por lo menos, ¿no? Que no está peor. Yo podría haber visto esto unos 10 años antes en este paciente que iba hacia este camino. Esto es lo más importante de este curso. Ustedes vienen a tallar, a tomar impresiones, a hacer una rehabilitación. Lo más importante es ganarse a los pacientes. Y yo sé 10 años antes, 15 años antes, si el paciente va a este camino. Porque hay un área diagnóstica para determinar cuál es la cara palatina de los incisivos y caninos superiores. ¿Por qué la cara palatina? De bruxa. ¿Por qué arriba? Porque arriba se gasta más que abajo. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de desgaste, no voy a mirar abajo. ¿A dónde tengo que mirar? Tampoco por vestibular. Van a ver que hay dientes que estéticamente son formidables, pero cuando los mira por palatino se comió un tercio del diente. Acá está una chica que la vimos en Tenerife. Linda. Nos pasó algo en este curso que fuimos en Bilbao. Les voy a contar cuando llegue el momento una historia de esto. Muy linda. Bueno, una chica muy linda. Con una historia de lo que le va a pasar en la vida. Y lo lindo de todo esto, ¿saben qué es? Que es un chico que nunca había hecho una rehabilitación, porque era periodista. Y van a ver lo que el tipo hace, se entusiasma, presta atención, ya era medio carrosecuta el tipo, pero no me importa, quiere aprender. Prefiero 1000 veces un persecuta y uno que no le importa nada. Yo lo prefiero, porque si eso pasa en la odontología y pasara en la medicina y en la abogacía, en todo, no tendríamos los problemas que tenemos. Así que llega la chica esta. Mire, ya vamos a hablar, esto es tarde, ya es tarde. Toco la mandíbula, le toco la mandíbula, con la mano, no voy a estar chupando ahí una lámina media hora para ver dónde va céntrica. Fue a recontra céntrica porque estaba disfuncionada. No, pero está cerca de la céntrica. Pero con tocarla, aún con sus disfunciones y sin hacerle que doler, toco la mandíbula, mira dónde va. No es lo mismo esto que esto. Pero ¿quién hace que desde acá vaya acá? Tiene que ser un estabilizador de un diente desalineado. Nunca un tope. No puede ser un tope. Y tiene que ser un diente desalineado. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos varias maniobras que vamos a estudiar. ¿La inducción cuándo es? Mañana. Porque hay formas de inducir para buscar los contactos en céntrica y hay formas de inducir para buscarlos en excéntrica. Siempre andamos con un poco tiempo en las excéntricas. En realidad hay un fondo de por qué le dedicamos más tiempo a la céntrica que a la excéntrica. Porque generalmente cuando armamos una rehabilitación o ponemos una placa, ahí le estamos enchufando siempre la desobstrucción. Pero bueno, vamos a ver si pudiéramos insistir en esta forma de manejar la mandíbula. Aquella de arriba es la La inducción busca precisamente la relajación de los trigoneos externos. ¿Quién es el músculo que puede adelantar la mandíbula? Porque más atrás de la céntrica
céntrica, salvo que se esté colgando arriba de la mandíbula, que qué sé yo lo que es eso, no sé qué es eso, que lo haga y que lo haga, a mí no me importa eso, ya ni lo discuto. A mí me parece un tipo que está arriba de la mandíbula haciendo fuerza, ni hablo con él, no sé qué sé yo, qué está haciendo. Vamos a ver si es cierto lo que hacemos acá, cómo manejamos la mandíbula. Ahora, ¿cuál es el músculo que deflecta, que hace que el individuo vaya a morder, se salga de la interferencia? Que el organismo dice, no, con un solo diente no podemos, le anda a buscar otro. ¿Quiénes son? Es el pterigoideo externo. Ya vamos a hablar un poco más de tiene dos fascículos, el superior y el inferior. ¿No? Específicamente, si vamos a hablar, es el fascículo inferior. El que, ubicado en el cuello del cóndilo, va hacia la apófisis pterigoide. La apófisis pterigoide está adelante, está hacia adentro. La inserción del cuello del cóndilo a la apófisis pterigoide tiene una dirección: hacia abajo, al medio y adelante. Es fácil entender que la contracción de los dos pterigoideos va a llevar la mandíbula en un movimiento que los odontólogos llamamos propulsiva o propulsiva. Y cuando uno de ellos solo se contraiga, se hará la lateralidad. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar. Pero entonces, tienen que estar relajados para ir a céntrica. En el momento de tomar un registro, para montar los modelos de estudio, o para mandar al laboratorio a hacer la rehabilitación, ese pterigoideo tiene que estar relajado. Pero para tomar un registro necesitamos otra cosa más, que no es peligroso. Y es que los elevadores estén activos. Porque yo le tengo que decir al paciente, cerrar. Y la mandíbula sola, tiene que ir a esa posición si es que esa posición no es forzada. Entonces, acá hay un manejo de los pterigoideos, que son los que sacan la mandíbula. Los elevadores no. El elevador va para arriba. Y los infraioideos, no, los infraioideos abren la boca el paciente. Salve un maldito, que ya hablamos algo. Ayer. ¿Cómo se llama? Así que entonces, en céntrica, el pterigoideo no actúa. No tiene por qué. Rota. No hay nada que acá haya que diga una orden que diga hay una interferencia. Porque donde van los dientes, van los cóndilos. Si el diente no puede morder y el diente se va para adelante en la mandíbula, el cóndilo se va para adelante. Porque es una unidad. Si ahora yo tengo una habitual buena, fisiológica o patológica, el acomodamiento dictatorial de los dientes le dice al pterigoideo, tenés que contraerte. Ya vamos a hablar de que la oclusión habitual casi nunca está en contracción de un pterigoideo. Casi nunca. Las contracciones de los pterigoideos pueden ser de dos. O es una pequeña contracción, o es una contracción muy grande. La pequeña contracción saca de céntrica al cóndilo y a los dientes, pequeña contracción, y es una excéntrica. Será buena, hermosa, verde, divina, pero es una excéntrica. Excéntrica significa actividad del pterigoideo, poco o mucho, al que vamos a tener que pelear. Cuando hago una lateralidad, una propulsiva, la contracción del pterigoideo es el mismo, porque este es el encargado de sacarlo de la céntrica, es más grande. ¿Cuál es la diferencia que hay entonces entre una habitual y una lateralidad? La cantidad de la longitud de contracción de este músculo. Y la inducción está dirigida a este músculo. Por eso que hay que entenderlo para que cuando estemos haciendo la maniobra, la teoría me dice, Alonso, hace tal cosa con la mano, porque si no, no vas a poder conseguir el objetivo teórico del que había hablado. Ejemplo simple. El genioide. La teoría me dice, guarda que el genioide te manda la mandíbula para adelante. Entonces, es una pavada. Sí, es una pavada. Me tuve que comer el teórico. Me tuve que comer el teórico para que el cabezal, en vez de por para adelante, lo ponga para atrás. Porque si usted el cabezal lo pone para adelante, usted dice, no, la céntrica no existe. No, es el cabezal que tenés que mover, viejo. Déjame a mí que yo voy a saber cómo yo te lo demuestro.
Entonces, ¿qué es el teórico? El teórico hay que saberlo. Porque no entiendo lo que voy a hacer. Estoy peleando de tomar aceite y no la puedo tomar y no me doy cuenta que es el cabezal. Entonces, a decir que el cabezal tiene que estar para adelante, ¿qué es? ¿Es teoría o clínica pura eso? Eso es clínica recontra clínica. Bien. Acá tenemos ahora, ya hablamos, aquí no puede haber axialidad. Entonces, ¿qué hace el organismo? No contacta. Y bueno, si no contacta, se destruye. No, no se destruye. Porque acá hay un efecto ortopédico muy importante. Recuerde que usted ahora tiene el orbicular superior que está apoyando acá. El orbicular inferior está sobre el borde incisal y por dentro de la lengua. Esto es un equilibrio ortopédico de no contacto dentario para proteger a estos dientes. Para proteger. No lo protege el canino porque él tiene la mayor longitud radicular. Y tiene una columna de refuerzo. El canino no está igual que el central, ¿eh? Hay una flor de columna de refuerzo. Ahora bien, entonces, si hubiera una interferencia, que tiene que ser un diente desalineado, va a ir a acomodarse, el cóndilo se va a mover, pero este también se va a mover acá. Y si cada vez que cierra, se va para adelante de un lado, casi nunca va hacia adelante, yo por lo menos lo vi, hay un fusible que estalla. Son las llamadas áreas diagnósticas. Y ahí sí yo le pediría a ustedes que cuando yo digo un área diagnóstica, tengan una hojita donde dice área diagnóstica y van anotando. ¿Quieren anotar? Porque ya les di varias, para tenerlas. Por ejemplo, un área diagnóstica es saber si los caninos están en relación mesial, orbital o punta a punta. ¿Por qué? Porque me deja pensar a dónde, atrás ahora. ¿De acuerdo? ¿Ven? Esta es una área diagnóstica. ¿Cuál es el otro área diagnóstica que les dije? Para ver la cantidad de desgaste en la cara palatina de los dientes superiores. Esta es otra de las áreas diagnósticas. ¿Cuál es otra de las áreas diagnósticas? Doctor, se me está separando el lateral del central o del canino, antes no lo tenía.